Bueno, vamos a dar la cordial bienvenida a este segmento jurídico de Tu Café Legal. Creo que hoy mucho más convencidos de este proyecto, puesto a que estamos cambiando de espacios, estamos contentos de poder contar con un nuevo lugar en donde podemos llevar a cabo todas las funciones y todos los objetivos de Tu Café Legal. Y que no es más que informar a las personas sobre aspectos legales, sobre aspectos democráticos, incluso políticos, de sus derechos, de sus obligaciones. Y creo que eso ha hecho de este segmento un segmento sin igual, y es por eso que estamos muy contentos de volver a compartir este humilde servidor, cuyo nombre es Daniel Guevara, y siempre pues con mi colega que ha estado aquí dándome el apoyo y es parte esencial de este gran proyecto. Así que, bueno, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Daniel, qué gusto a toda nuestra audiencia, pues sí, feliz de compartir este espacio, un nuevo formato más dinámico, de pronto de mayor difusión para que nuestros oyentes pues no se pierdan de Tu Café Legal en este nuevo formato, que como bien lo decía Daniel, es una nueva forma de dar a conocer nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, de lo que pensamos de temas del día a día, temas que le atañen a la gente, al común de la gente, que están preocupados. Y pues bueno, feliz de compartir contigo, Daniel, como siempre, este espacio que realmente lo que queremos es dar una opinión libre, sin sesgos, muy objetiva. Como tú bien sabes, somos unas personas que no tenemos una filiación política, ni estamos casados con nadie, como se dice vulgarmente o criollamente, pero lo que queremos sí es informar a la gente desde nuestro espacio, desde nuestro conocimiento. Somos abogados, obviamente, y damos nuestro criterio lo más apegado a la realidad y lo más objetivo posible. Evidentemente encontraremos criterios o personas que no comparten nuestros puntos de vista, pero siempre son bienvenidas las críticas constructivas. Y creo que de eso se trata estos espacios, Andrés, porque, y me permito también decir que en este nuevo formato creo que estamos un poco más libres de ciertas formas que quizá para las personas que no nos conocían antes y que no seguían un poco el camino de Tu Café Legal, nosotros pues teníamos un poco este margen de actuación dentro de un canal de televisión y que obviamente hay que guardar cierta postura, cierta compostura, cierto vocabulario. Yo creo que en este formato va a ser muy bien recibido por las personas porque vamos a poder emitir criterios que incluso pueden ser políticamente incorrectos para algunas personas, pueden irse en contra de algunos criterios y valores, pero que tienen con el fin precisamente pues desarrollar este ámbito de la sociedad en cuanto a la libre expresión, en cuanto a un sinnúmero de derechos que vamos a hablar. Y bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. Exactamente, Daniel, y esa es la idea, pues hemos migrado a este formato precisamente para hacer hincapié y poner mayor fuerza en lo que es la libertad de expresión. Como tú bien decías, en otros medios de comunicación tradicionales, pues tienes un poquito más limitada este derecho a expresarte, ¿no? Porque puedes molestar o no adherirte a ciertas formas que están, digamos, tradicionalmente bien o mal vistas. Así es. Depende del medio, depende de en dónde caigas, como se dice. Entonces eso es complicado. Es complejo, hay que respetar a veces ciertas formas, pero bueno, este espacio con la veña de obviamente de las personas que nos han dado todo digamos, el lugar y la cuestión, lo hacemos nuestro y en esta ocasión pues creo que este 2025 Tu Café Legal arranca con una filosofía de poder incluso involucrar a las voces que no han sido escuchadas y a las voces que merecen ser escuchadas. Vamos a tener también muchos invitados de vez en cuando para que podamos complementar cierta información. Y bueno, yo creo que para ya entrar en materia, el día de hoy hemos querido arrancar con un tema que es contemporáneo. Es un tema que atañe mucho porque estamos al día de hoy, 15 de enero del 2025, y estamos ya a vísperas de celebrar una nueva, digamos, actuación democrática por parte de todos los ecuatorianos.
Y creo que esto nos lleva digamos, a emitir muchas ideas sobre varias noticias que se han venido transcurriendo, Andrés, temas polémicos. Muy Digamos, polémicos. tú recuerdas, Andrés, que la última vez, pues, que hablábamos un poquito sobre el tema político, estábamos hablando desde estas actuaciones un tanto que rozaban la ilegalidad de las actuaciones del gobierno en cuanto a este sumario administrativo que se le puso a la vicepresidenta. Y desde ahí arrancamos con una serie de análisis que es fundamentado en la Constitución, en lo legal, pues emitimos nuestros criterios. Y creo que de ahí en adelante han venido ocurriendo una serie de cosas que ahora contactan con el tema relacionado al asunto electoral, que creo que vale la pena discutir. Pues sí, mi querido Daniel, es interesante y creo que hay que separar un montón de cosas. Primeramente, me parece que en el Ecuador, si no estoy mal, yo he visto algunas estadísticas y demás, pero es la república, al menos del nivel de Sudamérica, que más veces va a las urnas. Al menos en estos últimos 5 años ha sido consulta popular por esto, por el otro, porque vuela al mosco y demás. Entonces yo creo que desde ahí hay que partir si realmente estamos haciendo un ejercicio legítimamente democrático por cuestiones que valen la pena o no valen la pena. Ujú. Tú sabes que hacer una consulta, un llamado a elecciones también involucra recursos. En estas épocas que son tan complicadas, que la economía está restringida, que hay el comercio recién como que quiere reactivarse, pero vienen elecciones y el empresario dice voy a esperar a ver qué pasa y demás. Trae un montón de cosas este tipo de llamado a hacer nuestro ejercicio democrático. Y Así pues es. sí, como tú decías, Daniel, desde el mes de noviembre se han dado unos acontecimientos bastante complejos para nuestro país, ¿sí? Eh, si bien es cierto, si tú te pones a ver históricamente, la figura de la vicepresidencia, ¿sí? Sin hacer alusión a géneros ni nada por el estilo, sino a la vicepresidencia, digamos, como una institución que está reconocida dentro de la función ejecutiva, Ujú. no es que haya sido, digamos, un cargo que haya tenido cierta relevancia. ¿Y a qué me refiero con esto? En nuestra débil historia democrática y política, creo que nuestro país tuvo, digamos, eh, la fuerza de tener una vicepresidencia a partir del correísmo, ¿sí? Tú recordarás que en esa época, vía decretos ejecutivos, se le dio a la vicepresidencia, voy a hablar de vicepresidencia, no hacer mención a personas, porque creo que también ahí se pueden herir susceptibilidades y no queremos incurrir Puede en pasar, eso. y justo estaba pensando algo, solamente un paréntesis, cuando a veces mencionamos el tema del correísmo, Ajá. parecería que impulsamos mucho el tema de la referencia de todo el bagaje político que lleva el correísmo. A veces tal vez incluso sería más oportuno referirnos a partir del gobierno del año tal, 2008, 2000, no sé. Es una cuestión, una cuestión que también nos reservamos un poquito porque a veces son cuestiones que las personas pueden decir, ah, bueno, está haciendo mención al correísmo por alguna cuestión en específico, pero no, bueno, no quiero Claro, interrumpirte más. Pero es verdad, decías que ha habido una vicepresidencia marcada a partir de estas exacto, épocas, ¿no? exacto. Y ahí lo que tú decías, Daniel, creo que ya es un tema muy particular, un poco basado en temas históricos. Si tú te vas a cuando nace esta república, empiezas con el floreanismo, el garcianismo, y vas así, el velasquismo, etcétera, etcétera, el alfarismo, bla, bla, bla. Entonces, creo que gracias a Dios estamos en este espacio y podemos tener la libertad de expresarnos de esa manera. Y como yo bien dije, yo no tengo afinidad por nadie realmente, pero para que el ecuatoriano tiene una memoria muy cortoplacista, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a decir desde el periodo 2007 en adelante, quizás muchos ni siquiera sepan quién estaba gobernando. Cuando tú ya te haces una referencia a un régimen con estos ismos, ya es un poco más fácil identificar a quién te refieres.
Entonces, volviendo a ese tema, creo que la figura de la vicepresidencia tuvo bastante fuerza, digámoslo así, a partir del correísmo, porque se le daban obviamente atribuciones, acuérdate tú, en sectores estratégicos que constitucionalmente sabemos cuáles son: electricidad, telecomunicaciones, recursos, etcétera, 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 que es, digamos, lo que tiene el Estado como potestad para decidir qué hacer o qué no hacer con ellos. Y como última rueda del coche, se le veía el tema de la intervención privada en estos sectores. Entonces, a partir, digamos, de este régimen, tuvo fuerza en sentido de ejecución, ¿sí? De realización de políticas, de verificación de proyectos, de construcciones y demás. Porque antes tal vez esta figura de la vicepresidencia funcionaba más como un tema de adorno, complementario, quizá un poco desaparecido y desconocido cuáles son las verdaderas funciones del vicepresidente. Exacto, exacto. Entonces, y hay una cuestión adicional, Andrés, y a propósito de cómo hacíamos un poco esta relación de cuando una presidencia está en el gobierno, se denomina, pues, en este caso, el correísmo y tales cosas. Ujú, Hay cuestiones atribuibles al correísmo, y no quiero entrar en materia, pero hay ujú. cuestiones atribuibles en cuanto a institucionalidad dentro de todo, digamos, los daños en los cuales el correísmo estuvo y que creo que desde la neutralidad de opinión es también proporcional reconocer ciertos avances institucionales, entre estos los de la vicepresidencia. Y como nosotros como abogados, yo me atrevería a decir que incluso hubo cierta evolución dentro del sistema de la función judicial en cuanto a institucionalización, en cuanto a, digamos, digamos, reformas que han sido sustanciales. Actualmente nos manejamos en base a esta semilla que empezó a crecer dentro de esta institucionalización y creo que son atribuibles a aquella época porque no solamente fue un tema de imagen, sino también, o de forma, sino también hubieron cambios sustanciales de fondo. Discutibles entre lo correcto o lo incorrecto, pero son cosas que están a la luz y creo que son atribuibles a eso. Bueno, volviendo al tema Ujú. de la vicepresidencia, me parece que es sumamente indispensable reconocer que este tema de la función de ejecución que tiene esta vicepresidencia se ha hecho cada vez más tangible, al tope o al punto de que actualmente tenemos una discusión súper avanzada en cuanto a quién está habilitada como vicepresidente y no. Y cuáles son estas formas que ahora, bueno, ya tocando un poco más a fondo lo que es el tema electoral, está muy discutido. Incluso tenemos que Daniel Noboa, en este caso, tiene que fundamentar todavía ante la Corte Constitucional sobre todos estos decretos sobre el decreto en específico que ha sustanciado para precisamente poder poner a una vicepresidente que, bueno, también tendrá que ser discutido. Justamente, y eso es el problema en que no sé si las autoridades a veces no se dan cuenta, pero indirectamente generan preocupación en la población. Porque, a ver, partiendo de un hecho de que ahorita, si tú te pones a ver, puede darse la idea de que inclusive tengas dos vicepresidentes, ¿sí? O sea, el mismo cargo ejercido por dos personas distintas. Lo cual obviamente eh, daña aún más la débil institucionalidad que tenemos en el país, ¿sí? Entonces, evidentemente, este sistema de pesos y contrapesos, función judicial, ejecutivo, asamblea y demás, se está viendo afectado, ¿sí? Porque, claro, o sea, los que un poco hemos ejercido en el tema del derecho público, la primera regla que te enseñan es que tú puedes hacer lo que está escrito en la norma. Te guste, no te guste, sea bonita, sea fea, sea extensa, lo que sea, tienes que hacer lo que está ahí determinado, punto. Ujú. Entonces, volviendo al tema electoral, tú lanzarte, digamos, a un proceso electoral con estas falencias que están detectadas a nivel de la vicepresidencia, ya es un tanto complejo, es un tanto complejo. Podemos discutir de que, digamos, del ordenamiento jurídico desde la Constitución y vas bajando, no está bien, ya no se adapta a las circunstancias actuales del Ecuador, todo lo que tú quieras, que es una discusión
de otro nivel, ¿sí? Pero ahorita, digamos, tú tienes que actuar con lo que tienes. Entonces, no te puedes saltar la normativa que está ahí. Que ojo, no la hizo Daniel Noboa, no la hizo Guillermo Lazo, no la hizo Lenín Moreno, ni nadie. Sí, fue establecida a partir del 2008 con una constituyente. ¿Sí? Y el pueblo, en su legítimo derecho, informado o no informado, votó Ujú. porque rija esas nuevas reglas de juego para el país. ¿Ya? Entonces, claro, tú te vas a un tema electoral, ¿sí? Con una nube súper negra ahí en cuanto a la vicepresidencia. Entonces, también te da una pauta para decir, bueno, si ahorita se está eh, realizando estas actuaciones, mañana más tarde, ¿qué me puede esperar? ¿Sí? Y todos los gobiernos han hecho esto, ¿sí? Todos los gobiernos han hecho esto. No es que es una crítica al gobierno de turno, nada por el estilo. Todos los gobiernos cuando llegan al poder se basan en el poder para, evidentemente, realizar ciertas actuaciones que por medición de popularidad, por rating, por lo que sea, por política, tienen que hacerlo. ¿Sí? O sea, eso no es una práctica nueva. Pero creo yo que sí hay momentos y momentos. Entonces, claro, tienes unas elecciones. En esta semana se encargó la presidencia a una persona que, partiendo de un hecho, como digo, te basas en la norma. Esta persona no fue elegida por nosotros. Ah, no, fue una elección No popular, fue una como dice. elección popular. Así es. Entonces, eso te genera un inconveniente. Y la Constitución te dice claramente lo que tienes que hacer. Cuando falta el presidente o presidente de la República, tienes que pedir licencia. Perfecto. ¿A quién pides esa licencia? A la Asamblea. Y eso te dice, no digo yo, no lo dices tú, está en la norma. Como yo bien decía, la norma está ahí. Bonita, fea, me gusta, no me gusta, está ahí. No puedo hacer más. Pues claro, te lanzas a un proceso electoral con lo que le caracteriza al Ecuador, y siempre hemos vivido de eso, la inseguridad jurídica. Entonces, Daniel, ahí creo que empezamos, digamos, con una pata cojeando. A Dios gracias es una campaña de un mes, ¿sí? No es como en procesos anteriores, que era por poco y 3 meses, que haciendo campaña, etcétera. A Dios gracias es un mes, y creo que así debería ser, Mm. ¿sí? No gastar tanto recurso digamos, en personas que a veces ni siquiera saben por qué se meten a la política. Hemos visto casos de jugadores de fútbol, de artistas, etcétera, etcétera, que sí, tienen digamos, su don para hacer algo, pero hacer política, meterte a hacer leyes o a gobernarse a nivel local o a nivel nacional es muy diferente. Creo que nos hemos caracterizado por hacer de estas campañas electorales un show y a veces también por escoger personas que solamente por el nivel de popularidad indican una cierta atracción Ujú. y a su vez un nivel de aceptación. Pero estamos hablando de sectores mayoritarios que propiamente no participan dentro de las decisiones políticas, porque a la final de cuentas, como tú bien has dicho, se ha hecho ciertas, digamos, ejercicios de popularidad y cuestiones más a vísperas de una campaña con el fin de poder ganar más votos y tener más aceptación de las personas. Y a veces eso no sería lo más conveniente si estamos hablando de que estamos actualmente pasando por ciertas crisis, que lo que más se quiere es sinceridad dentro de la política, pero creo que es mucho pedir, Andrés. Es mucho pedir y creo que incluso hasta los consultores políticos, incluso las personas que asesoran en campaña, ven a este momento propicio como para la manera de cómo ganar votos. Y creo que gran parte de estas asesorías sería mucho el tema de poder predominar con ciertas cuestiones. No sabría decir cuáles son estas bases como para poder catalogar si está bien o está mal, son aceptables, son políticamente correctas o no,
Pero, por ejemplo, o sea, siempre se ha caracterizado que tiene que estar un partido político o una filosofía política tan bien marcada que sea el distintivo de cada una de estas y por esto gane popularidad. Escuchaba hace unos días a algunos consultores políticos que la metodología o la forma en cómo pueden ganar popularidad ciertos movimientos políticos es siendo actualmente muy disruptivos. Y hablaban mucho sobre el tema del TikTok y hablaban muchísimo sobre asuntos de ganar predominancia en temas de redes sociales, que ahora eso es lo nuevo, que ya la palabra ya no es el valor que tiene antes, ya no tiene ese valor. Ahora es mucho qué tendencia, qué trend y qué cuestiones estamos ahí, digamos, en boga para poder hablar. Y hablaban mucho, por ejemplo, el tema de Milei, cómo de esa manera tan disruptiva que aparecía con la sierra y hablaba de los conceptos de la casta y cuestiones así. Son asesorías políticas que a la final se dan a vísperas de campañas electorales para ganar esta aceptabilidad, para poder entrar al público. Y sé que probablemente esas cuestiones de fondo que en casi nada podrían ayudar al fondo del problema de la sociedad, pero se lo hace para ganar votos. Entonces, bajo este esquema, Andrés, ¿qué nos podemos esperar? Tal vez en Ecuador es muy notorio y justo como lo vamos a mencionar, tenemos actualmente un calendario electoral que poco a poco va a ir desarrollándose ciertas actividades. ¿Qué podemos esperar durante los siguientes días? Ya mismo tenemos un debate presidencial. Créeme que es algo súper complicado. Ya en este punto de la vida que hagan el debate presidencial vía TikTok. No nos queda otra. O sea, lo que tú dices es gravísimo. Así es. Porque evidentemente estamos en una decadencia de educación, de formación, de cuestionamiento de las cosas. Que ahorita llegas al punto de ver este aparatito, ah, qué bonito el TikTok, ah, qué bonito el trending topic, ah, qué bonito esto, por eso voy a votar. Pero tú no ves cosas de fondo. No llegas a decir, ok, este candidato, sea popular o no sea popular, ¿sí? Dejemos de un ladito eso. Este candidato me está diciendo que va a construir, yo que sé, 10 escuelas de esta forma, en tanto tiempo, con estos recursos y demás. Que eso sería lo ideal en cualquier campaña política, ¿sí? Pero tú, ¿qué ves ahora? La tarima, el baile, el que habla bonito, el que le lanza una indirecta al otro, el que le provoca al otro partido, eso ves ahora en política. Y desgraciadamente eso es lo que vale y lo que gana ahora. Pero créeme que si sentaras, tenemos como 16 candidatos, ¿no es cierto? Así es. Ya, 16 candidatos. Les pones a de esos 16, sacas unos 4 candidatos y les dices, a ver, explíqueme su plan de gobierno. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué? Porque así se hace un plan. O sea, creo que los abogados también tenemos esa capacidad de, aparte de dedicarnos a las leyes, también ser estrategas de esa manera, ¿sí? Y cuestionas y diseñas y haces un montón de cosas. Pero si tú les sientas y les dices, a ver, ¿cómo van a hacer esto? Yo te firmo un papel en blanco que no saben cómo. Que les preparan para agradar al público en ese momento, en la hora del debate, en el momento de la tarima, en el rato de ir al mercado, a la calle, al barrio popular, y ya. Entonces, lamentablemente, el ecuatoriano también vive de eso, vive del momento. Mira, Andrés, que me llama mucho la atención que menciones el tema de los planes de gobierno, porque al final de cuentas y en la práctica, vamos a ser sinceros, es un tema, podría decirse meramente formalidad, de una formalidad a cumplirse que tiene que presentar la candidatura a un plan de gobierno como tal, estructurado y y es verdad que posiblemente, ¿quién te va a hablar del plan de gobierno? Y es que yo he escuchado y vuelvo un poco al tema de las campañas electorales para ganar votos. Incluso la gente no quiere a veces escuchar estos planes de gobierno. O sea, te hablo de una sociedad en su mayoría
a ver si es que el político, prospecto gobernante se pone a hablar de su plan de gobierno, eso no mueve las masas. Lo que mueve las masas, como te digo, es el tema es el show, es la fascinación, es el tema de contentar a las personas con pocas palabras y con lo que quieren escuchar. El más disruptivo, el que entra más a pelear, el que más arma espectáculo. Entonces, creo que el problema, Andrés, no viene, como sabemos, no es actual. Creo que el problema incluso no yace solamente en nuestro país. Es un tema que hemos visto en Latinoamérica en general. Y me parece que la cuestión aquí radica en prepararnos más como sociedad que en ver las fuentes de los planes de gobiernos y lo bonito que nos van a hablar. Es un tema que quizá incluso en foros como este tenemos que aprender a difundir. O sea, en un punto también podríamos incluso hacer una comparativa. Mira, cómo es que tal candidato va supuestamente a quitar los celulares en todas las primarias y colegios, como lo está haciendo supuestamente el presidente en Brasil. Cómo es que tal persona propone ciertas cuestiones como acabar enteramente con la inversión extranjera. ¿Cómo se le ocurre? Si somos un país que tenemos un gran potencial turístico y ponernos a discutir estas cosas de fondo, creo que a las personas les puede llamar mucho más la atención que ponernos a discutir quién baila mejor y en tanto también saber qué es lo que quieren escuchar las personas, porque algunas personas incluso no estarán muy convencidas de quererles escuchar a los candidatos. Y te digo algo que mencionaste muy importante, y ya hemos tenido un poco de elecciones en los últimos años, que yo creo, Andrés, que muchas personas incluso van a estas elecciones con un gran desánimo, con un gran desagrado, con simplemente porque no quiero pagar la multa, que si no voy a votar me toca. Y este ejercicio del sufragio se ha vuelto más un tema de incluso no saber qué sentido tiene. Entonces, te dejo ahí plantado esa idea porque digo, a veces nos fijamos mucho en quejarnos tal vez en cómo, en qué político es el que baila mejor, y discutir que eso sea bien visto por la gran mayoría, y quizá no está tanto en seguir con ese debate, sino que salirnos de eso, verlo desde afuera y poder incluso estudiar y discutir nuevas formas de poder mover esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le ves tú ese escenario político? Es una pregunta súper profunda porque sí, o sea, tienes un desánimo brutal en la gente que tiene en la mente es, hay una elección más. Como tú bien dices, tengo que sacar la bendita papeleta para hacer determinados trámites. Ese es, creo que es el objetivo de la obligatoriedad del sufragio. En este país, tú sabes que en otros países, aquí nuestro vecino en Colombia, el sufragio no es obligatorio, es voluntario, y no sé hasta qué punto eso también funcione bien o no funcione tan bien. En países como los nuestros, ¿no? Exacto, en nuestro país que tiene, Ujú. digamos, una, una identificación muy diferente a lo que es Colombia, a lo que es Perú, etcétera. Entonces, pero nunca está de más, digamos, que alguien piense en que este voto pueda llegar a ser voluntario. Pero para eso creeríamos, yo creo al menos que deberíamos tener una madurez académica y educativa única, cosa que aquí es muy difícil lograr al menos en el corto plazo, ¿sí? Porque el tema yo creo que el sufragio viene muy de la mano con el nivel de educación que tú tienes. Y ojo, o sea, no es una crítica en mal plan, sino que tú en países con un determinado nivel educativo, ¿sí? Que tengas el acceso, que el Estado también te brinde el acceso a bibliotecas, a material educativo, informativo, no sesgado, ojo,
material informativo de educación que te diga, sí, esto es así, ah, qué chévere, que la gente pueda instruirse, tienen menos problemas que los que tenemos nosotros, ¿sí? Porque tú con educación, volviendo a lo que yo decía hace un momento, tú con educación tienes esa facultad de cuestionar las cosas, ¿sí? Porque una cosa es el mensaje que te venden en una red social, ¿sí? Que le editan, que es bonito, que hasta te ponen maquillajes y cosas así, y sale chévere. Entonces eso le gusta a la gente, ¿sí? Y otra cosa es cuando tú realmente en un ejercicio ciudadano de responsabilidad dices, ok, me voy a sentar y voy a ver qué diablos dicen estos candidatos. O sea, no te pones a solo oír, escuchas y absorbes lo que está diciendo en el fondo ese candidato o candidata. Y ahí tú te podrías dar cuenta de que efectivamente le puedo dar mi voto o no le puedo dar mi voto. Pero creo que para eso realmente estamos eh, a años luz, diría yo, de realizar estos ejercicios ciudadanos responsables, porque como tú bien dices, y toda la gente piensa así, hasta uno a veces dice, ay, tengo que ir a votar, ¿ya? Qué pereza, tengo que ir a votar, ¿sí? Y ahora más que nada tienes que votar en plancha, que si no, no vale, y bueno, esos métodos que son raros, porque para mí, digamos, es súper, creo que, a ver, creo que últimamente se han modificado estos criterios de representatividad, ¿sí? Por circunscripciones, por población y demás, que ojo, no es que esté mal, pero a veces, digamos, tú ves en una papeleta gente que no tienes la más remota idea de quién es, ¿sí? Entonces, creo que un ejercicio democrático también sería decir, ok, voy a votar por el que yo quiero, el que ha estado aquí, que ha estado acá, no sé. Hay muchas formas de ejercer la democracia, ¿sí? Pero lamentablemente ahora no, o sea, si no votas por todos en una papeleta, tampoco vale tu voto. Entonces tienes ciertas condicionantes que la gente tampoco sabe, ¿sí? Que no sabe obviamente porque no se autoeduca o no le llega tampoco la información. Tú sabes que el nivel de acceso a la información es muy diferente de la ciudad al campo, a la zona rural. Entonces, hay muchos factores que obviamente tienes en cuenta para tú acercarte a la urna y decir, ok, voy a hacer esto. Entonces, ahorita es complicado. Es complicado. Estamos a menos de un mes de ya votar, Menos de un mes. menos de un mes prácticamente, y me parece que Y sí, sí, Daniel, tienes 16 y son candidatos 16, es justamente lo que te iba a en decir, un país de 18 millones de habitantes. que ahorita mismo puede pasar de todo en menos de un mes que estamos ya. Y todos los partidos van a agotar sus recursos. Van a, digamos, a botar la casa por la ventana con el fin de poder obtener votos. Y no vamos a también a negar de que el día del sufragio, el 9 de febrero, se va a discutir mucho el tema de si ha habido o no algún, alguna maña, algún tema de fraude, o sea, Lo que nunca falta. lo que nunca falta. Entonces, todo va a pasar muy rápido, todo va a pasar muy rápido y no creo que vaya a haber bueno, no tengo grandes expectativas, pero no creo que vaya a haber la suficiente difusión informativa para saber qué es lo que los 16 candidatos proponen con un nivel de aceptación, digamos, de la sociedad que diga, bueno, conozco estos 16 candidatos y sé por quién voy a votar porque me convence, porque estoy totalmente convencido de que va a haber grandes cambios, de que se va a poder trabajar de mejor manera en estos proyectos y demás. Dudo mucho que existan este tema en la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana y creería yo que hasta el 9 de febrero, que son el día de las votaciones, va a seguir existiendo la duda acerca de muchos candidatos que se muestran ahora en papeleta y que se desconoce mucho acerca de dónde vienen su procedencia y qué es lo que están entonces proponiendo. Exactamente. Y ahorita creo que la gente tiene clara que hay
digamos, dos candidatos con las mayores opciones, Así ¿sí? es. Entonces, creo que por ahí no hay que discutir, al menos que haya este outsider que le llaman, ¿sí? Sí, y sabes que, bueno, Que de pronto surja. muchos de los candidatos, incluido a Pedro Granja, incluido a ciertas personas que, pues, se creería que no tienen un nivel de aceptación tal como lo que ellos admiten. Ellos dicen ser ese outsider, ellos dicen ser que, incluso algunos se atreven a decir que van a ganar en primera vuelta. Es una cuestión bastante convincente y creo que muy positiva de su parte, pero que al final de cuentas puede pasar, ¿no? Que es que no se sabe, ¿no? Las especulaciones son varias y puede suceder que de repente alguien salga sorprendiendo. Sí, o sea, digamos en este país es impredecible cuando tienes, digamos, estas dudas, el resultado no sabes cuál puede ser, ¿sí? Es totalmente impredecible. Como tú bien dices, hay candidatos que dicen que van a ganar en primera vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, claro, están en plena campaña política, campaña electoral. Tengo que venderme de alguna manera. Como te digo, o sea, la manera más fácil de venderse es decir, sí, sí, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo soy el caudillo. ¿No? Y como te Y digo, van a gastar los últimos recursos. ¿Con qué sí, nomás va a salir todas estas personas a menos de un mes de las elecciones? Pero de todas formas, bueno, como este capítulo va a salir previo a las elecciones y toda la cuestión, sí sería importante que las personas que nos observan pongan en los comentarios cuáles son sus expectativas de voto en cuanto a los candidatos. Y con eso tener incluso como estos pronósticos, como los pronósticos deportivos, pero a ver a quién le van más. Es el asunto, porque ahorita mismo estamos 15 de enero, tenemos que hasta el 6 de febrero hay campaña electoral, el mismo 19 de enero ya tenemos el debate presidencial y lo que tú decías, justo los dos, digamos, los dos candidatos que son como los más esenciales para escucharlos, no van a debatir juntos. exacto, o sea, yo no sé obviamente cuál fue el criterio, que no creía que tiene nada de técnico, no sé qué se les pasó por la cabeza al CNE, pero creo que por darles oportunidad al pueblo ecuatoriano de escuchar a los dos candidatos que tendrían hipotéticamente Ujú. las mayores opciones de estar en Carondelet, déjenles debatir juntos. Hubiese sido lo ideal, pero sabes que creo también, y bueno, no sé cuál es la metodología, lo desconozco y Ujú. lo admito, pero probablemente se pusieron estos dos candidatos por separado para también darles este nivel de importancia a los dos eventos. ¿Sabes? Si es que hubiesen participado ambos en uno solo de los debates, quizá los otros no hayan tenido la misma voz y el mismo llamativo, que por decirlo. Y ahí está el problema de tener 16 candidatos, André. Bueno, eso también es una, O una sea, porque cuestión claro, complicada. si bien es cierto, todos queremos algún día pues llegar a alguna posición de elección popular, que es totalmente válido y legítimo, pero en un país tan chiquito que tengas 16 candidatos, es realmente, creo que es insultante, en primer lugar. Segundo, no es que mientras más candidatos tenga, más representado me siento. Es totalmente lo contrario. Pueden haber 3, 4 candidatos que efectivamente representen un conglomerado de gente Ujú. con sus dudas, sus inquietudes, sus requerimientos y digan, sí, yo represento a las provincias del sur del país. Me ocurre, no sé, ¿ya? Yo a las del norte, yo a las de la costa, no sé. Hay tantas maneras de representatividad. Pero estos problemas precisamente generan que tú tengas un debate en dos franjas. Ujú. Corrígeme si estoy mal, pero a mí es un debate sentarme con 5, 10, 50 personas a debatir en ese rato. Porque el debate es este ejercicio de decir, tú dijiste esto, yo te digo lo contrario, o no es así, y te cuestiono y demás. Ese es el ejercicio o el fin de un debate, Claro. ¿ya? Que sí, lo que tú dices puede ser algún tema de que los otros también tengan ese chance, o lo que Ujú. sea. Sí, sí. Bueno, el tener varios y tantos candidatos da una sensación
sortear el país al mejor postor y también un poco pescar al río revuelto a ver quién es el que merece. Y también hay que tener en cuenta que los formatos de los debates han cambiado. Ya no es tanto este tema de cuestionarnos y contraponernos y cuestionar. Ahora se siguen varias reglas que son preguntas predeterminadas, tiempos determinados y con limitantes que incluso han dado mucho que pensar. Que bueno, también ponen en práctica este tema de la acción rápida de las personas y de los candidatos a responder preguntas que sean muy taxativas y cuestiones así. Entonces no lo llamen debate. No lo llamemos debate, en este caso sería un tipo interrogatorio, cuestionario. Interrogatorio presidencial, no Exactamente. sé, alguna cosa diferente porque, o sea, yo creo que quienes al menos nos hemos formado en leyes, alguna vez sí hemos debatido, pues. Entonces, Nos toca. el debate es, mira, inclusive este ejercicio que estamos haciendo puede sonar más a debate de lo que va a pasar en el debate presidencial. Porque si yo ya voy con, digamos, preguntas que obviamente las desconocen, entendería que las desconocen, ¿no? Si no ya sería ridículo. Pero si van a responder preguntas, es un interrogatorio, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Qué piensa? Mira que no me sorprendería que al menos un borrador de preguntas ya sea trasladado a los candidatos, porque muchas de estas preguntas ya empiezan a sonar, ya sabemos sobre qué temas, sobre qué ejes va a constar este tema de este cuestionario, temas de seguridad social, temas de salud, temas de educación. Ya más o menos los candidatos tienen que ir preparados en base a sus planes de trabajo a contestar ciertas preguntas. Entonces yo creo que ya hay esquemas que prevalecen. Digamos, la cuestión radica, y creo que es esencial, al momento en el que uno hace una réplica, una contrarréplica y cuestiona al otro. Creo que ahí consiste el debate. Bueno, ahora vemos que hasta eso está limitado, o sea, el tiempo de que, a ver, Exacto. si alguien quiere extenderse un poco más en su respuesta o si es que quiere preguntar, repreguntar algo, también es regirse a lo que era la pregunta principal. Entonces, sí se ha distorsionado mucho el tema del debate como tal, Demasiado. demasiado. Para mi gusto, creo que ya perdió el fin de un debate y me parece que creo que no aporta de mayor manera eh, para informar a la gente de qué pretenden hacer si es que llegan a gobernar, ¿sí? Porque créeme que lo ideal en este tipo de democracias es realmente preguntarle al candidato y vuelvo y ser insistente en esto. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo? Ujú. ¿Sí? Y que el candidato sepa que tiene alguien que, o sea, tiene un pueblo que le cuestiona, ¿sí? Porque digamos, cuando tú vas a ocupar un cargo alto, lo que sea, tú primero tienes que hacer ese autoexamen de decir, sí, estoy preparado para ese cargo o no, ¿ya? Evidentemente no todos podemos saber de todo, porque si no seríamos todólogos, ¿ya? Pero al menos tienes que tener las nociones básicas o suficientes para decir, ok, sí puedo desempeñar ese cargo o Ujú. no puedo. Y en todos los niveles públicos, ¿no? Todos los Incluido el niveles, tema de asambleístas, que es algo también bastante todo. cuestionado, sin ofender a nadie, pero Ujú. no queremos que, digamos, en este caso, personas que no tienen ni una idea de cómo se estructura una ley y cómo se formulan las leyes, vayan igualmente a debatir dentro de un foro tan importante como es la Asamblea. Entonces, hay que tomar en cuenta y eso. Cuestiones importantes, Andrés, que creo que hay que informar a las personas es de que, bueno, hay también la cuestión de los cambios de domicilio dentro de las campañas electorales. Creo que Ujú. tienen que estar todos preparados para esas cuestiones para que puedan votar con facilidad, llevar sus documentos. Sabes que se ve mucho este tema de que los días de los sufragios hay personas detenidas hasta por pensiones alimenticias. Sí, sí, Una sí. recomendación sería estar al día en sus obligaciones y estas cosas que creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues como ciudadanos,
Lo que yo sí llamo a nuestros escuchas, a nuestra audiencia, es que se informen, que al menos tengan un tiempito para revisar lo que dicen los 16 candidatos. Se entiende que toda esta información está en la página del CNE, ¿sí? Y ustedes van a poder contrastar lo que dicen con lo que eventualmente pase en un debate. Creo que es una responsabilidad de todos como ecuatorianos, dado que el voto es obligatorio, o sea, no nos Ujú. queda más que ir, pero dentro de esa responsabilidad también está el hecho de que yo, dentro de mis posibilidades, pues me siente a mirar, a informarme Ujú. de qué propone tal o cual candidato de mi preferencia. Y ahí sí, digamos, con un sentido un poco más de pertenencia, de información, decir, ok, sí voy a votar por tal o cual persona. Totalmente de acuerdo, No es solo el totalmente. hecho de ir y poner la raya o no hacer nada y No. doblar la papeleta y Más, demás. más que un derecho, se convierte en una obligación Sí, de sí, sí. informarse responsablemente sobre los candidatos y las propuestas que uno mismo va a la final a aceptar. Entonces, esa es la cuestión, Andrés. Algo más que se nos esté escapando. Quisiéramos también conocer por parte de las personas que nos están observando dentro de este nuevo formato que mantiene Tu Café Legal. ¿Cuáles son sus comentarios, sus sugerencias, incluido qué temas les gustaría también escuchar con relación a temas políticos? Cabe resaltar, Andrés, que no solamente vamos a tocar temas políticos, sino también temas de derecho que Ujú. pertenece propiamente. Hoy, porque estamos a vísperas de unas elecciones populares, pues es preciso, es menester poder un poco ampliar la información, que estos espacios se vuelvan también un campo de desarrollo en cuanto a la socialización de esta información. Pero también van a haber temas legales con respecto a derechos, derechos administrativos. Ustedes saben que el tema de las administraciones públicas están a la orden del día. Nosotros ni bien salimos de la casa, hablo de todos, estamos ya frente a un conjunto de normas que tenemos que respetar cuando cruzamos la calle, cuando manejamos, cuando estamos, digamos, entrando a un lugar y cuestiones que tienen mucho que ver con el derecho. Entonces, esta es una cuestión bastante importante que tenemos que hablar y están totalmente abiertos incluso los micrófonos, porque queremos también saber qué personas les gustaría también que invitemos a este espacio. Entonces, no sé, Andrés, cómo ves este tema, dame digamos, tu percepción de este nuevo espacio que estamos compartiendo. Creo que es un espacio, como te decía Daniel, mucho más inclusivo Ujú. también, ¿sí? Por eso la invitación a nuestra audiencia que nos pongan en los comentarios qué temas quisieran que tratemos, a quién quisieran que invitemos, obviamente dentro de las posibilidades Claro, correspondientes. Y va a ser un espacio de tu café legal que tenga una difusión mucho más amplia, ¿no? sí. Que esa es la idea, llegar a Y la gente con información sí, objetiva, justo sin sesgos. con la cotidianidad que nos caracteriza en el tema del ejercicio de nuestra profesión. Exacto. Y como personas, pues como lo que somos, ¿no? Unas personas también que compartimos los dolores de cabeza que a veces producen el hacer trámites, Ujú. cositas así que puedan servir de ayuda, de cuando te piden un papel que no estaba dentro de los requisitos, cuando te piden una copia de cédula, cuando en realidad esa es información que prevalece dentro de la DINARDAB y registros públicos, Exacto. cuando tenemos alguna multa y saber cómo responderla. Estas cuestiones pertenecen y nos compete poder hacer un compromiso para poder informarles. Entonces, siendo así, pues Andrés, algo más que queramos añadir. ¿Hay algo que se nos haya escapado dentro del tema electoral? Creo que hay muchas cosas que puedes hablar, ¿no? Ujú. Ahorita hemos hecho, digamos, un, un bagaje general de lo que son unas elecciones, pero yo creo que en nuestro siguiente podcast podríamos hablar de qué te espera, qué esperas tú como ciudadano de los asambleístas. Sí, Porque acuérdate que el requisito básico es que seas mayor de edad. sí, Y listo. y nada más. Nada más, o sea, y ahí es cuando Sí, dices creo que que... vale la pena mucho aterrizar a ciertos temas Ujú. específicos.
que creo que, por ejemplo, este tema de los asambleístas podría un poco resonar en muchas personas que se cuestionan incluso de cómo es que son calificados los asambleístas para poder entonces tenerlos ahí y escuchar a veces ciertas cosas que se convierte Claro. en un tema polémico, pero más por el show que por lo útil que pueda resultar. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, muy de Creo que acuerdo en nuestro eso. siguiente podcast hablará de eso, tomando en cuenta que inclusive en estas elecciones se eligen más asambleístas. Sí, sabes que una cuestión ya como para ir finalizando, quisiera que tu café legal también tenga este tinte académico y poder incluso ayudar a estudiantes de derecho que incluso estén transitando la carrera, como quienes estén finalizando, Ujú, un poco contar nuestras experiencias de cómo ha sido después de la carrera y que hay cuestiones que te toca aprender con la práctica ujú. más que con la teoría que ha sido la escuela de derecho como tal. Entonces, creo que también vamos a estar ahí para hacer un soporte, una ayuda y obviamente siempre estaremos gustosos de poder contestar preguntas. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Así que creo que por el momento es todo en tu café legal. Bienvenidas sus preguntas, comentarios. Ahí en la parte de abajo saldrán nuestros correos electrónicos, las firmas a las cuales trabajamos, para que nos contacten por cualquier duda o, como les decía Daniel, algún tema en particular que quisieran que lo conversemos aquí. Recuerden que es un conversatorio lo más abierto posible, lo más objetivo, lo más dinámico y que queremos que su difusión pues obviamente sea en la mayor escala posible. Va, Creo que va, por mi lado ahí estamos. Van a venir es todo. sorpresas. Se vienen cositas, como dicen, entonces así que vamos a estar muy felices de poderles presentar este proyecto y con mucho más contenido. Así que también por mi lado, agradecerte, amigo, como siempre, Daniel, un este gran placer. respaldo y a todas las personas que estuvieron atentas y se quedaron hasta el final del video, pues ya tendremos muchas más noticias. Así que hasta una próxima en este capítulo de Tu Café Legal.